Hoy te quiero contar una historia. Hace un tiempo, conocí a alguien que pasó años construyendo muros para no sentir dolor. Creía que ser invulnerable significaba no sentir nada, hasta que descubrió que la verdadera fortaleza no estaba en la armadura, sino en algo mucho más profundo que nadie le había enseñado. Hay personas que caminan por la vida como si nada las tocara, como si las críticas rebotaran, como si el rechazo no existiera, como si la traición fuera solo una palabra. Pero hay una diferencia brutal entre fingir fortaleza y ser realmente libre. Y esta persona que conocí aprendió esa diferencia de la forma más dolorosa posible, porque pasó años creyendo que protegerse del mundo significaba encerrarse en sí misma. Hasta que Carl Jung le mostró algo que lo cambió todo. Mi conocido creció escuchando que ser fuerte era no llorar, que sentir demasiado era debilidad, que el dolor era algo que debía esconderse, silenciarse, negarse. Así que aprendió a construir paredes. Sonreía cuando quería gritar. Callaba cuando quería explotar. Se volvió experto en fingir que todo estaba bien, mientras por dentro se desmoronaba lentamente. Y quizás esto te suena familiar. Quizás tú también aprendiste a cargar todo solo. Quizás tú también te convertiste en esa persona fuerte que nunca pide ayuda, que nunca muestra vulnerabilidad, que siempre tiene que estar bien para los demás. Pero la verdad es que él estaba agotado. Cansado de ser inquebrantable. Cansado de esa presión invisible que lo obligaba a mantener una imagen que le estaba costando la vida. Pero algo cambió el día que descubrió las palabras de Carl Jung: no somos lo que nos pasa, sino lo que elegimos convertirnos. Y en ese momento entendió que había estado peleando la batalla equivocada. No se trataba de blindarse del mundo. No se trataba de volverse frío, indiferente o intocable. Había un camino completamente diferente que nadie le había mostrado. Un camino donde la verdadera fuerza no venía de resistir el dolor, sino de algo mucho más radical. Y en los próximos minutos, vas a descubrir exactamente qué fue lo que transformó su vida por completo. Durante años, él creyó que lo que lo lastimaba estaba afuera. Las palabras hirientes, los abandonos inesperados, las traiciones que no vio venir. Pero Jung le reveló una verdad brutal: nada de eso tenía poder para herirlo a menos que ya existiera una herida abierta dentro de él. Lo que realmente dolía no eran las acciones de los demás. Era lo que esas experiencias activaban en su interior. Era la historia que se contaba a sí mismo. Era el trauma antiguo que nunca había sanado. Era ese vacío que disfrazaba con fortaleza, con orgullo, con esa necesidad desesperada de parecer perfecto. Empezó a darse cuenta de que seguía sufriendo tanto porque, en algún nivel profundo, creía que podía controlar cómo el mundo debería tratarlo. Intentaba ser lo suficientemente bueno, lo suficientemente fuerte, lo suficientemente comprensivo, como si eso garantizara que nadie volvería a lastimarlo. Pero el control era una ilusión. Y mientras más se aferraba a él, más vivía en tensión constante, intentando predecir lo impredecible, tratando de evitar lo inevitable. Y eso lo estaba matando por dentro. Fue entonces cuando Jung le mostró el verdadero campo de batalla, el inconsciente. Todo lo que no veía, no entendía y no dominaba, lo estaba dominando a él. Sus reacciones desproporcionadas, sus miedos irracionales, esos patrones que repetía sin saber por qué. No era el mundo el que tenía poder sobre él. Era su propio mundo interior, ese territorio oscuro que había pasado toda su vida evitando. Aquí quiero hacer un punto y preguntarte: si esta historia resuena contigo, si ves algo de ti en él, dale like y suscríbete al canal. Porque lo más profundo de esta transformación aún está por venir. Y créeme, lo que descubrió después lo cambió todo para siempre. Llegó a un punto de quiebre. Podía seguir como estaba, construyendo muros más altos, fingiendo más fortaleza, evitando sentir para no sufrir. O podía hacer algo que le aterraba profundamente: mirar hacia adentro. Jung fue claro: hasta que no hagas consciente el inconsciente, este dirigirá tu vida y lo llamarás destino. Y él se dio cuenta de que eso era exactamente lo que le estaba pasando. No estaba viviendo, estaba siendo vivido por fuerzas que no comprendía, por reacciones automáticas, por traumas no sanados, por heridas invisibles que seguían sangrando en la oscuridad. Pero aquí viene lo más duro: ese despertar no fue romántico. No fue un momento de iluminación mágica donde todo se volvió claro. Fue brutal. Fue doloroso. Fue como arrancar vendas de heridas que nunca habían cerrado bien. Empezó a notar patrones que había ignorado toda su vida. Se dio cuenta de que siempre elegía el mismo tipo de relaciones,
personas que confirmaban su creencia más profunda, que no era suficiente. Se dio cuenta de que saboteaba todo lo bueno que llegaba a su vida porque, en el fondo, no creía merecerlo. Se dio cuenta de que su fortaleza era en realidad una prisión que él mismo había construido, ladrillo por ladrillo, para no tener que sentir el vacío que lo aterrorizaba. Jung decía, no podemos cambiar nada hasta que lo aceptamos. La condena no libera, oprime. Y él había pasado toda su vida condenándose, juzgándose por sentir, castigándose por no ser perfecto, reprimiéndose cuando lo que realmente necesitaba era permitirse ser humano. Pero ¿cómo dejas de pelear contra ti mismo cuando es lo único que has hecho toda tu vida? ¿Cómo bajas las defensas cuando el mundo te enseñó que la vulnerabilidad es peligrosa? ¿Cómo confías en ti mismo cuando has fallado tantas veces? Ahí estaba la encrucijada. El momento donde la mayoría se rinde. Porque duele demasiado. Porque es más fácil volver a la superficie, a la comodidad de las máscaras, a la seguridad de lo conocido. Pero algo dentro de él se negaba a regresar. Había visto demasiado. Había sentido un atisbo de libertad. Y ya no podía deshacer ese conocimiento. Y aquí es el momento crucial de nuestro viaje, por el que has estado esperando encontrarte con lo que yo llamo las 5 verdades profundas. Aquí va la primera. El dolor como portal de transformación. Él había aprendido a odiar el sufrimiento. Desde pequeño le enseñaron que el dolor era el enemigo, algo que debía evitarse a toda costa. Pero Jung le mostró algo revolucionario. El dolor no era el enemigo, era el mensajero. Era la alarma del alma, el lenguaje que su ser más profundo usaba para llamar su atención. La tristeza profunda es como una dama de negro, decía Jung. Si aparece, no la eches. Invítala a sentarse y escucha lo que tiene que decir. Por primera vez en su vida, él dejó de silenciar el dolor. Dejó de distraerse con el trabajo obsesivo, con las relaciones vacías, con el entretenimiento sin fin. Dejó de huir. Y cuando finalmente se sentó con ese sufrimiento, cuando le dio espacio para existir sin juzgarlo, descubrió que tenía algo urgente que decirle. Su tristeza le hablaba de sueños abandonados. Su rabia le mostraba límites que nunca había defendido. Su ansiedad le revelaba partes de él que necesitaban ser vistos, escuchados, integrados. El dolor no estaba ahí para destruirlo. Estaba ahí para despertarlo. Pero este despertar tenía un precio. Porque cuando empiezas a escuchar de verdad, cuando permites que el dolor te hable, tienes que enfrentar verdades incómodas. Tienes que ver cómo has contribuido a tu propio sufrimiento. Cómo has elegido quedarte en situaciones que te dañaban. Cómo has traicionado tus propias necesidades una y otra vez para mantener la paz, para ser aceptado, para no estar solo. Y él tuvo que mirar todo eso. Tuvo que sentir la vergüenza de haber sido cómplice de su propio dolor. Tuvo que llorar por todas las veces que se abandonó a sí mismo. Tuvo que hacer duelo por la persona que fingió ser durante tantos años. Jung entendía esto profundamente, el sufrimiento que no se transforma, se transmite. Él estaba cansado de transmitir su dolor a otros, de proyectar sus heridas en cada relación, de repetir los mismos ciclos destructivos. Era momento de transformarlo. Y la transformación comenzaba aceptando que el dolor era parte del proceso, no un error del sistema. Segunda verdad. La individuación como muerte y renacimiento. Jung llamaba a este proceso individuación, el viaje sagrado de convertirte en quien realmente eres. Pero nadie te dice que para nacer de nuevo, primero tienes que morir. No físicamente, sino psicológicamente. Tienes que dejar morir todo lo que creías que eras. Para él, esto significó dejar morir la imagen del hombre perfecto que nunca necesita ayuda. Significó dejar morir la creencia de que ser amable todo el tiempo era virtud cuando en realidad era cobardía disfrazada. Significó dejar morir la versión de sí mismo que buscaba aprobación constante porque no tenía una brújula interna. La individuación requiere la disolución de la persona, escribió Jung, pues esta es meramente una máscara de conveniencia colectiva. En otras palabras, necesitaba arrancarse la piel que había usado para encajar, para ser aceptable, para no asustar a nadie con su verdad. Y este proceso fue solitario. Porque cuando empiezas a quitarte las máscaras, la gente que te conocía con ellas puestas ya no te reconoce. Algunos se alejan. Otros se sienten amenazados por tu cambio porque les muestra lo que ellos no se atreven a hacer. Y otros simplemente no pueden acompañarte donde vas porque todavía están atrapados en la superficie. Él perdió amistades que creía eternas. Terminó relaciones que se sostenían solo en su versión falsa. Se alejó de espacios donde antes encajaba perfectamente.
Y duele. Duele perder incluso lo que sabías que ya no era real. Porque lo conocido, aunque sea doloroso, siempre se siente más seguro que lo desconocido. Pero en ese vacío, en ese espacio entre quien era y quien estaba convirtiéndose, algo extraordinario empezó a suceder. Sin las voces externas dictándole quién debía ser, sin las expectativas sofocándolo, sin las máscaras agotándolo, empezó a escuchar su propia voz. Débil al principio, casi un susurro, pero cada día más clara, más firme, más suya. Empezó a descubrir que quería realmente, no lo que debía querer, que sentía de verdad, no lo que era apropiado sentir. Quién era en esencia, no quien necesitaba ser para sobrevivir. Y esa persona, esa esencia que emergía desde las profundidades, era a la vez familiar y completamente nueva. Como reencontrarse con alguien que conociste hace mucho tiempo y habías olvidado por completo. Tercera verdad. La sombra como fuente de poder. Jung hablaba de algo que la mayoría evita toda su vida, la sombra. Esa parte de nosotros que contiene todo lo que rechazamos, lo que nos avergüenza, lo que negamos que existe. Los celos que nos da admitir. La ira que consideramos inaceptable. El egoísmo que juzgamos como malo. La necesidad que vemos como debilidad. Él había pasado décadas escondiendo su sombra. Siendo siempre la persona comprensiva, nunca la egoísta. Siendo siempre la fuerte, nunca la que necesita. Siendo siempre la que da, nunca la que exige. Pero toda esa energía reprimida no desaparecía. Se filtraba. Se manifestaba en resentimientos silenciosos. En explosiones inesperadas. En sabotajes inconscientes. Jung lo advirtió, lo que niegas te somete. Lo que aceptas te transforma. Lo que integras te da poder. Y él necesitaba ese poder de vuelta. Necesitaba recuperar toda esa energía que gastaba reprimiéndose, controlándose, fingiendo ser quien no era. Así que hizo lo impensable, se permitió ver su sombra sin juzgarla. Se permitió sentir su rabia sin convertirse en una persona horrible. Se permitió reconocer su egoísmo sin ser una mala persona. Se permitió admitir sus celos, su envidia, su mezquindad ocasional. Y no la destruyó. No se convirtió en un monstruo. Al contrario, cuando integró esas partes rechazadas, algo cambió fundamentalmente. Ya no gastaba energía en esconderlas. Ya no vivía con miedo de que alguien las descubriera. Ya no necesitaba ser perfecto porque había aceptado que nunca lo sería, y que eso estaba bien. Y con esa integración vino una libertad desconcertante. Podía poner límites sin culpa porque había aceptado su derecho a ser egoísta cuando era necesario. Podía expresar desacuerdos sin terror porque había integrado su capacidad de conflicto. Podía defender sus necesidades sin sentirse malvado porque había reconciliado su derecho a tomar espacio. La paradoja era hermosa. Al aceptar su oscuridad, se volvió más luminoso. Al integrar su sombra, se volvió más completo. Al dejar de fingir bondad, se volvió genuinamente compasivo. Porque la compasión real no viene de negar tu humanidad, viene de abrazarla en su totalidad. La cuarta verdad. La conciencia como único refugio. La transformación final llegó cuando él entendió algo que Jung había estado gritando todo el tiempo. La conciencia es el único estado en el que nada tiene poder sobre ti. No es que dejó de sentir dolor. Seguía sintiendo. Profundamente. Pero había una diferencia radical. Ahora observaba su dolor en lugar de identificarse con él. Podía decir siento tristeza en lugar de soy una persona triste. Podía reconocer esta situación me duele sin concluir siempre me pasa esto. Esta distancia consciente lo cambió todo. Ya no era reactivo. Las palabras de otros ya no lo destruían porque entendía que esas palabras hablaban más de quien las decía que de quien era él. Los rechazos ya no lo quebraban porque había dejado de buscar su valor en la aprobación externa. Las pérdidas seguían doliendo, pero no lo perdía él mismo en ese dolor. Había encontrado su centro. Y ese centro no estaba en ser fuerte, en no sentir, en controlar todo. Estaba en la conciencia plena de sí mismo. En conocer sus heridas sin ser sus heridas. En reconocer sus patrones sin ser esclavo de ellos. En habitar su humanidad completa sin juzgarla. Y aquí va la quinta y última verdad, la soledad del camino. Ocurre que adentrarse en esta profundidad tenía un precio que nadie menciona, la soledad. No la soledad de estar físicamente solo, sino algo más profundo. La soledad de ver lo que otros aún no pueden ver. La soledad de vivir desde un lugar de conciencia cuando la mayoría sigue dormida. Él intentó compartir lo que estaba descubriendo. Intentó explicar su proceso. Pero las palabras se sentían vacías.
Porque no puedes explicar lo que es sumergirse en el inconsciente a alguien que aún vive en la superficie. No puedes describir la libertad de soltar las máscaras a alguien que todavía cree que la máscara es su identidad. Y entonces llegó la aceptación más dura: este camino se camina solo. Puedes tener compañía en ciertos tramos, pero los momentos más profundos de transformación suceden en una soledad absoluta. En esas noches oscuras del alma donde solo estás tú, tu dolor y la decisión de seguir adelante o rendirte. Jung lo sabía: el privilegio de una vida es convertirte en quien realmente eres. Pero ese viaje es inherentemente solitario porque nadie puede hacerlo por ti. Él tuvo que hacer las paces con esa soledad. Tuvo que entender que no era rechazo, era maduración. No se distanciaba de las personas por orgullo, se distanciaba porque ya no encajaba donde antes se escondía. Había crecido más allá de los espacios que antes lo contenían. Y eso no estaba mal. Era natural. Era necesario. Porque hay conversaciones que ya no puedes tener. Hay dramas que ya no puedes participar. Hay dinámicas que ya no puedes tolerar. No porque seas mejor que nadie, sino porque has hecho un trabajo interno que te ha cambiado fundamentalmente. Y ese cambio crea distancia natural con todo lo que aún opera desde la inconsciencia. Aprendió a estar bien con eso. Aprendió que la soledad consciente es infinitamente más nutritiva que la compañía inconsciente. Aprendió que estar solo consigo mismo ya no era castigo, era refugio. Hoy, cuando lo miro, veo a alguien completamente transformado. No porque sea perfecto, no porque nunca sienta dolor, sino porque ha dejado de estar en guerra consigo mismo. Sigue sintiendo, profundamente, quizás más que antes, pero ya no se ahoga en sus emociones. Las siente, las observa, las deja pasar como olas. Sigue siendo herido. La vida no dejó de ser difícil, pero ya no se pierde a sí mismo en esas heridas. Tiene un centro inquebrantable que permanece incluso cuando todo alrededor colapsa. Jung tenía razón desde el principio: lo que resistes, persiste. Lo que aceptas, se transforma. Él dejó de resistir. Dejó de luchar contra su humanidad. Dejó de fingir que era más fuerte de lo que era. Y en esa rendición profunda, en ese acto radical de aceptación, encontró la verdadera fortaleza. La fortaleza que no viene de la armadura, sino de la integración. La fortaleza que no viene de no sentir, sino de sentir completamente y no ser destruido por eso. La fortaleza que no viene de controlar el mundo, sino de conocerse tan profundamente que el mundo ya no puede controlarte. Aprendió que la vulnerabilidad no es debilidad, es coraje. Que sentir no te hace frágil, te hace humano. Que pedir ayuda no es fracaso, es sabiduría. Que mostrar tus heridas no te hace menos, te hace real. Y lo más hermoso, dejó de necesitar ser invulnerable. Porque entendió que la verdadera libertad no está en que nada te toque, está en que todo puede tocarte pero nada puede derribarte. Porque has construido algo que nadie puede quitarte, la conciencia plena de quién eres. Las palabras de otros ya no lo definen. Los rechazos ya no lo destruyen. Las pérdidas le duelen, pero no lo rompen. Porque ha encontrado dentro de sí mismo todo lo que antes buscaba afuera: validación, seguridad, amor, paz. No se volvió invulnerable construyendo muros. Se volvió inquebrantable derribándolos. No encontró fortaleza en la dureza. La encontró en la flexibilidad consciente. No alcanzó la paz evitando el dolor. La alcanzó atravesándolo con plena conciencia. Y esa es la diferencia entre sobrevivir y vivir de verdad. Entre fingir que estás bien y estar genuinamente en paz contigo mismo. Entre construir una imagen para el mundo y habitar tu verdad, sin importar quién la vea o la entienda. Llegado este momento podemos concluir que su historia no es única. Es nuestra historia. Es la historia de todos los que algún día decidimos dejar de fingir fortaleza y empezar a construir conciencia. De todos los que nos cansamos de huir del dolor y elegimos mirarlo de frente. De todos los que descubrimos que la verdadera inmunidad emocional no es dureza, es claridad. Pero aquí está la verdad más importante: este viaje no tiene fin. No hay un punto donde llegas y dices ya está, ya soy inquebrantable. La individuación es un proceso continuo. Siempre habrá nuevas sombras que integrar. Siempre habrá nuevas capas de inconsciencia que iluminar. Siempre habrá nuevas versiones de ti que deben morir para que nazcan otras más auténticas. Y eso es hermoso, porque significa que siempre estás vivo, siempre estás creciendo, siempre estás convirtiéndote. Jung lo dijo mejor: no soy lo que me sucedió, soy lo que elijo convertirme. Y cada día, con cada decisión consciente,
con cada momento de presencia, con cada acto de integración, estás eligiendo quién eres. Él eligió dejar de ser víctima de su historia. Eligió transformar su dolor en sabiduría. Eligió convertir sus heridas en fortaleza. Eligió que su pasado no dictara su futuro. Y esa elección, esa decisión consciente repetida día tras día, es lo que lo liberó. Ahora camina por la vida diferente. No porque nada lo toque, sino porque cuando es tocado, no se quiebra. No porque no sienta miedo, sino porque el miedo ya no lo paraliza. No porque sea perfecto, sino porque ha hecho las paces con su imperfección. Y lo que es posible para él, es posible para ti. Porque no hay nada especial en él. No tuvo poderes sobrenaturales. No recibió una varita mágica. Solo tomó la decisión más difícil que puedes tomar: mirarse a sí mismo con honestidad brutal y hacer el trabajo que nadie más podía hacer por él. El trabajo de iluminar su oscuridad. El trabajo de integrar sus sombras. El trabajo de soltar sus máscaras. El trabajo de convertirse en quien siempre estuvo destinado a ser, debajo de todo el condicionamiento, debajo de todo el trauma, debajo de todas las capas de protección que construyó para sobrevivir. Si su historia te tocó, si viste algo de ti en él, si algo dentro de ti despertó mientras escuchabas, eso no es coincidencia. Es tu inconsciente que te habla. Es tu ser más profundo que te está recordando que tú también puedes elegir este camino. Que tú también puedes dejar de sobrevivir y empezar a vivir. Que tú también puedes transformar tu dolor en poder. Pero tiene que ser tu decisión. Nadie puede hacerlo por ti. Ni yo, ni este video, ni ningún libro o terapia. Solo tú puedes elegir mirarte con honestidad. Solo tú puedes elegir dejar de huir. Solo tú puedes elegir la conciencia sobre la inconsciencia. Así que te pregunto, ¿estás listo? ¿Estás dispuesto a bajar las defensas y mirar lo que hay dentro? ¿Estás dispuesto a sentir el dolor que has estado evitando? ¿Estás dispuesto a soltar las máscaras que te están sofocando? ¿Estás dispuesto a caminar el camino solitario de la transformación real? Si tu respuesta es sí, si algo en ti está diciendo ya es momento, entonces escribe en los comentarios: elijo la conciencia. Porque cuando declaramos nuestra intención, cuando la hacemos visible, algo en el universo conspira para apoyarnos. Y necesitas todo el apoyo que puedas conseguir, porque este camino, aunque es el más liberador, también es el más demandante. Dale like a este video si resonó contigo. Suscríbete al canal si quieres más contenido que te despierte, que te desafíe, que te acompañe en este viaje de transformación profunda. Y activa la campanita porque lo que viene es aún más poderoso. No estás solo en esto. Somos miles caminando este camino, eligiendo la conciencia sobre la comodidad, eligiendo la verdad sobre la ilusión, eligiendo vivir de verdad en lugar de simplemente existir. Porque en el próximo video, voy a revelarte el método exacto de Carl Jung para construir límites inquebrantables. Cómo proteger tu energía de personas tóxicas sin sentir culpa. Cómo decir no sin explicaciones infinitas. Cómo defender tu espacio emocional sin convertirte en alguien frío. Y cómo reclamar tu poder definitivamente en todas tus relaciones. Si estás cansado de que otros invadan tu paz, si estás harto de ser el que siempre cede, si quieres aprender a protegerte sin construir muros, ese video va a cambiar tu vida para siempre. Te veo ahí. Y recuerda, el camino hacia tu verdadera fortaleza ya comenzó. No te detengas ahora.